buenas tardes. Mi nombre es Edgar Yepes y en esta oportunidad la charla se trata sobre los riesgos físicos, clasificación, tipo de enfermedades, ¿verdad? Esto es relativo a la materia de higiene industrial 1, ¿ok? Y comenzamos primero, ¿verdad? Hablando de lo que son los riesgos físicos. Dice que son aquellos factores que son inherentes a un lugar o un puesto de trabajo, es decir, que los factores que afectan al trabajador y a su salud son todos relativos a su ambiente. En este caso entraríamos en lo que serían los tipos de riesgos físicos, en los cuales encontramos lo que son ruido, iluminación, temperatura, vibraciones, radiaciones, ¿verdad? Temperaturas extremas, vibraciones y todo esto lo demás. Entonces comenzaríamos a desglosar cada uno de ellos. Hablaríamos del ruido, que dice que consiste en un movimiento inarticulado que no es grato para el oído, es decir, que está mucho más arriba de lo permisible, ¿verdad? Encontraríamos la iluminación. La iluminación nos hace referencia a que dependiendo el espacio de trabajo tiene que tener una cantidad óptima de iluminación, ya que esto generaría ciertos inconvenientes en el área de la visión. Cuando hablamos de la temperatura, no es más que el equilibrio que existe entre la pérdida de calor, ¿verdad? O cuando el cuerpo genera calor, y en su contraparte sería todo lo relativo a la temperatura fría. Cuando entramos a vibraciones, ¿verdad? Son movimientos, ¿verdad? Que son ajenos al cuerpo, generados por objetos que se utilizan en diversas labores. Cuando hablamos de las radiaciones, existen dos tipos de radiaciones, no ionizantes y la ionizante. Las no ionizantes son aquellas que son generadas a través de infrarrojo, ultravioleta, lo cual generan un pequeño daño, ¿verdad? En el cuerpo humano. Las radiaciones ionizantes son aquellas que son generadas por rayos gamma, pongámoslo en un plano un poco alto, como viene haciendo lo nuclear, por ejemplo. Entonces los efectos sí son severamente dañinos en el cuerpo. Cuando hablamos de actividades generadoras de dichos riesgos, todo esto depende de la tarea que nosotros, bien sea como técnicos en ingeniería y seguridad y salud, y como trabajadores, desempeñemos nuestra labor. Por ejemplo, en una almacenadora estamos sujetos, ¿verdad?, a deficiencia de iluminación, ventilación, una deficiencia de ventilación, ¿verdad? Por ejemplo, personal radiólogo, por ejemplo, está sujeto, ¿verdad?, a radiaciones no ionizantes. Cuando hablamos de ruido, personas que trabajan en la construcción, por ejemplo, que están sujetos a ruido y a temperaturas extremadamente altas. Todo esto va a depender del ambiente en donde nosotros nos desempeñemos. Cuando hablamos de las enfermedades por exposición, ¿verdad?, encontraríamos que cada una de ellas genera un impacto en la integridad física de nosotros como técnicos, también como obreros y como personas. Por ejemplo, el ruido causa, ¿verdad?, pérdida de la capacidad auditiva, ¿verdad?, genera daños en los tímpanos, ¿sí? Esto a un tiempo prolongado. Cuando hablamos de la iluminación dice que cuando existe una deficiencia, automáticamente se está forzando la vista, lo que generaría aparición de cataratas, irritación de la vista, aumento de la presión ocular. Son lesiones considerables. Cuando hablamos de temperatura, tendríamos que si una persona que está expuesta aproximadamente más de 8 horas a una temperatura, pongámoslo aproximadamente unos 32 grados, esta persona puede pasar a sufrir una insolación o una hipertermia, puede sufrir convulsiones por temperatura, fatigamiento por temperatura. Cuando está expuesta a una temperatura excesivamente fría, puede tener hipotermia, que es cuando la temperatura del cuerpo desciende drásticamente, y hipertermia cuando la temperatura aumenta drásticamente. Nos encontramos con las vibraciones que generan lesiones musculoesqueléticas, por ejemplo, en el área de la cervical, de la columna vertebral, de los miembros superiores,
artritis, reumatismo, contracturas musculares, esguinces, todo este tipo de lesiones las genera las vibraciones. La ventilación, ¿verdad?, iría de la mano con la temperatura, ya que una va ligada una con la otra. Y cuando hablamos de las radiaciones, por lo general siempre tienden a causar lo que son quemaduras, ¿verdad?, en los miembros expuestos o en cualquier parte del cuerpo. Y posteriormente, siendo esto un daño un poco considerable, y el otro punto sería que en dado caso a un X tiempo de exposición generaría posible muerte. Muchísimas gracias.